Primero que nada, ¿qué es el ADN antiguo? ¿Ya? Y no desde el punto de vista físico-químico necesariamente, sino que más bien desde su posición disciplinar, ¿ya? Porque es bastante curiosa la situación que tiene el ADN antiguo. Algunos hablan o se refieren al ADN antiguo como una disciplina, o como una subdisciplina, o como una herramienta, ¿ya? Y podrían verlo indistintivamente usado incluso en una misma publicación. Además, otra particularidad es que investigación de ADN antiguo se desarrolla en diversos departamentos. Pueden encontrarlo en departamentos de antropología o arqueología, en departamentos de historia, de biología, de medicina, de geología, etcétera. Ya entonces también hay variedad en términos de en qué departamento está este tipo de investigaciones. ¿Ya? Por último, el nombre también. Podemos ver que se ocupa paleogenética, paleogenómica en tiempos más recientes, obviamente DNA o ADN antiguo, arqueogenética, antropología genética o como parte de la antropología genética o parte de la antropología molecular. ¿Ya? Entonces esto como que da cuenta como de una situación bastante particular. ¿Ya? Y en parte esto se explica por la cantidad de disciplinas que nutren o que contribuyen a la investigación en paleogenética. Yo aquí tomé una decisión, paleogenética. ¿Ya? Y aquí podemos ver algunas, ¿verdad? Entonces tenemos bioarqueología, por ejemplo, biología molecular, genética de poblaciones, evolución, paleopatología, arqueología, bioinformática, y solo por mencionar algunas. ¿Ya? Entonces, es una investigación que es inherentemente interdisciplinaria y investigaciones paleogenéticas con poca o nula interdisciplinaridad tienden a reducir los procesos o fenómenos a su dimensión únicamente biológica, ¿ya? Lo cual en el contexto de poblaciones humanas obviamente genera muchos conflictos. También esta variedad de disciplinas que contribuyen o que nutren la investigación en ADN antiguo permiten responder a diversas preguntas de investigación. ¿Ya? Y aquí en esta tenemos como algunos ejemplos como ámbitos genéricos de investigación, ¿verdad? Y podemos ver un amplio rango temporal, geográfico, especie específico y disciplinar, ¿ya? Respecto a como las aplicaciones que puede tener el ADN antiguo. También hay hay alta variación en el nivel de análisis, ¿verdad? Podemos pensar en análisis de individuos, de poblaciones o incluso de ecosistemas. También va a variar el tipo y cantidad de muestras, ¿verdad? O sea, según la pregunta de investigación, ¿verdad? El tipo y cantidad de muestras va a variar. Y también va a variar la porción de ADN que queremos, o más bien podemos analizar. ¿Ya? Entonces, para ponerles un ejemplo, si la pregunta de investigación tiene que ver con la posición o la relación que tiene una especie en un grupo más grande de especies, podría ser uno o unos pocos individuos los analizados, ¿verdad? Versus si queremos, por ejemplo, analizar el parentesco biológico en el sitio arqueológico. Probablemente ahí vamos a tener que hacer o analizar muchos individuos de un mismo sitio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una alta variación. Yo había mencionado antes la porción del DNA que queremos o podemos analizar. ¿Ya? Entonces voy a referirme un poco más en detalle a esto porque son particularidades importantes del ADN antiguo. ¿Ya? Em, ¿Y qué información podemos recuperar? ¿Ya? Entonces aquí tenemos, imaginémonos un individuo en algún punto del tiempo, ¿ya? Mientras todavía está vivo, y aquí tenemos un zoom a una de sus células, ¿ya? Y en la célula tenemos su ADN nuclear y ADN mitocondrial, ya vamos a hablar un poco más en detalle de eso. El individuo al morir y con el paso del tiempo, ¿verdad? Llega a este punto en el que es encontrado en algún contexto, ¿verdad? Por arqueólogos o ingenieros o maestros de la construcción, cuál sean las características del hallazgo, pero lo que sí quiero que pongan atención es a esta diferencia donde aquí tenemos DNA íntegro y aquí lo que tenemos es una masa, no sé si alcanzan a ver por el tipo de colores, pero tenemos una masa de fragmentos de DNA. Entonces, con el paso del tiempo, ¿ya? El ADN va sufriendo modificaciones químicas y se va fragmentando además, ¿ya? Por lo tanto, ahora solamente tenemos esta como masa de DNA picado, que más encima tiene algo de contaminación moderna. A veces incluso contaminación antigua, pero principalmente moderna, que está dada por ejemplo, contaminación ambiental, distintas bacterias del suelo u otros animales, y también contaminación producto de la manipulación de los restos no sé, en el museo o por otros investigadores, etcétera. Podemos recuperar ADN de muchos tejidos y contextos, pero como les decía, no está intacto y esto
tiene que ver con el paso del tiempo, ¿verdad? El ADN va acumulando daño con el paso del tiempo, se va fragmentando, va acumulando estas modificaciones químicas, pero además tiene que ver con las condiciones ambientales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como esta línea, ¿verdad? Donde a medida que va pasando el tiempo, el ADN o la cantidad de ADN o el daño que va sufriendo se va acumulando. Pero también tenemos aquí como unos puntitos alejados de como esa línea que es esperable. ¿Y qué podría pasar aquí? Por ejemplo, en este caso, una muestra más reciente que está muy, muy, muy dañada, o la cantidad de DNA que se recupera es muy, muy poca, que podría venir de climas muy calurosos y húmedos, por ejemplo, ¿ya? Versus una muestra como muy antigua, pero cuyo DNA está mejor preservado, que podría venir, por ejemplo, de Siberia, ¿ya? Entonces, condiciones frías y secas conservan el ADN mejor versus condiciones áridas y húmedas, ¿ya? ¿Y cómo se ve reflejado este daño? Aquí tenemos tres figuras. Ay, pensé que... sí, sí. Tenemos tres figuras que representan este daño que se va acumulando con el paso del tiempo y como les decía, uno de ellos es la fragmentación. Entonces vamos a recuperar pequeños fragmentos ya de ADN a la vez. Luego también tenemos ciertas alteraciones químicas y lo interesante de estas alteraciones, no les voy a dar la lata específicamente de cómo son, pero lo que sí es interesante es saber que siguen un patrón, ya que ya está súper caracterizado en ADN antiguo, entonces nosotros podemos tomar una muestra y si no encontramos ese patrón, no, como que podemos de alguna manera cuestionar a esa muestra o la antigüedad de la muestra. ¿Ya? Esperamos encontrar un daño y que sigue cierto patrón. ¿Ya? Eso es un poco odioso el daño, pero a la vez nos ayuda a validar la antigüedad de los datos. Y otra cosa que sí es más problemática tiene que ver con la proporción del ADN que estamos analizando que efectivamente viene del individuo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos una extracción de algún fragmento de hueso o diente y solamente una proporción que a veces es muy pequeña de ese ADN que estamos recuperando va a corresponder al individuo que estamos analizando. Y eso es lo que llamamos ADN endógeno. El resto puede ser de bacterias del suelo, contaminación moderna, cosas desconocidas, etcétera. Y en algunos casos podemos tener suerte y quizá ese porcentaje endógeno va a ser cercano al 40%, pero en otros casos va a ser 10% o menor al 1%. ¿Ya? Entonces eso también es una de las particularidades que tiene el material con el que estamos trabajando y tenemos que aprender a lidiar con eso, pero eh, finalmente es bueno mantenerlo siempre en mente. ¿Ya? Bueno, y lo otro que les mencionaba respecto a la información que podemos recuperar tiene que ver con esta diferencia inicial que les mencionaba del DNA nuclear y el DNA mitocondrial. ¿Ya? Y aquí tenemos otra imagen de una célula. También tenemos en el núcleo lo que conocemos como el DNA nuclear y afuera del núcleo están las mitocondrias que también tienen DNA. ¿Ya? Entonces tenemos el ADN mitocondrial y el ADN nuclear. Y en esta tablita muestro algunas de las diferencias claves que tienen estos dos DNA, básicamente. El DNA nuclear, copias por célula tenemos dos, una heredada de nuestra madre, otra heredada de nuestro padre, versus el DNA mitocondrial, que tenemos cientos a miles de copias del DNA mitocondrial, ¿ya? Por célula, ¿ya? Luego, en términos de extensión o tamaño, el DNA nuclear son aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, así como A, C, G, T, 3.000 millones, versus el DNA mitocondrial, que son 16.569 pares de bases, ¿ya? Entonces, el DNA mitocondrial es una porción muy pequeña comparado con el DNA nuclear, ¿ya? Pero el DNA mitocondrial tiene muchas copias versus el DNA nuclear por célula. Y luego una diferencia importante tiene que ver con el tipo de herencia, donde el DNA nuclear va a ser heredado por ambos padres, la mitad de mi madre, la mitad de mi padre, versus el DNA mitocondrial que es solamente de herencia materna. Ya lo cual podemos ver mejor graficado aquí, ¿verdad? No tenemos este caso el DNA nuclear, ¿verdad? Heredado de ambos padres versus el DNA mitocondrial heredado solamente por línea materna. ¿Y por qué les doy la lata con esto? Porque las primeras investigaciones en DNA antiguo se publicaron, bueno, a mediados de 1980 y hasta el 2010 aproximadamente, casi la totalidad de los estudios en humanos estaban basados en ADN mitocondrial. ¿Ya? Es una molécula más pequeña, hay muchas copias por célula, sabemos que el DNA se va degradando con el tiempo, entonces en términos numéricos es más fácil, era más fácil de analizar, sobre todo con las metodologías que se usaban en ese entonces, ¿verdad? Pero sin embargo, recuerden que presenta una fracción pequeña del genoma completo, que tenemos las especies, ¿verdad? Y también de nuestra historia, porque solamente representa los linajes maternos. ¿Y qué ha cambiado o qué cambió desde el 2010? Bueno, es lo que conocemos, o lo que algunos identifican como el boom genómico, ¿verdad? Que tiene que ver con avances en distintos
frentes, ¿ya? Por un lado, algunos avances metodológicos en en las técnicas de secuenciación, ya que pasaron de generar solamente algunos fragmentos a generar cientos de miles de fragmentos de forma simultánea, de forma muy masiva, ¿ya? Entonces tenemos por un lado ese desarrollo metodológico. Tenemos también el desarrollo de herramientas informáticas, porque ahora tenemos tanta información que necesitamos distintas herramientas para procesar toda esa información. No podemos hacerlo al ojo, ¿verdad? También tenemos un mejor conocimiento del genoma humano, y no solamente del genoma humano, sino que de muchas especies, lo cual ciertamente ha contribuido. Y eso se ha visto claramente reflejado en este número creciente de genomas antiguos que se han publicado y a una gran expansión temporal respecto a lo que podemos analizar. ¿Ya? Y principalmente, si lo pensamos en términos temporales, la mayoría de los individuos analizados, tanto humanos como no humanos, provienen de los últimos 50.000 años, ¿ya? O están fechados dentro de los últimos 50.000 años, pero también hay genomas antiguos como más antiguos, ¿ya? En lo que refiere a nuestra especie, lo más cercano sería un neandertal de 430.000 años, bastante excepcional, pero aún más excepcional es lo que ha ocurrido en otras especies. Por ejemplo, caballo de entre 50.000, 700.000 años, un mamut desde 500.000 a 1,3 millones de años y más recientemente muestras de sedimento de 2 millones de años. Por supuesto, estas muestras son súper excepcionales y se han obtenido de justamente regiones muy frías y secas como en Siberia, ¿ya? No es como que podamos tener muestras del trópico de 2 millones de años, lamentablemente. Y bueno, este boom genómico ha estado acompañado de importantes logros, pero también de ciertos cuestionamientos. Ya de aquí donde entramos un poquito a problematizar esta situación, ¿verdad? Por un lado, tenemos un sesgo geográfico que se ve reflejado en este mapa, ¿ya? Hay aproximadamente unos 12.000 individuos antiguos que han sido analizados y publicados. Ya estamos hablando de genomas completos. Ya estamos hablando del boom genómico, entonces aquí no estoy contando mitocondrial, estoy contando análisis de genomas completos. Son aproximadamente 12.000 individuos. Y en este punto, o sea, en este mapa, cada punto representa un individuo y el color representa fechas. ¿Ya? No nos vamos a preocupar de las fechas, pero concentrémonos en la concentración de puntos. ¿Ya? O sea, podemos ver que esta generación masiva de datos no ha sido básicamente igualitaria en todo el mundo, sino que ha estado concentrada principalmente en Europa y en algunas partes de Asia. ¿Ya? También hay un poco un sesgo temporal, pero el sesgo temporal a veces está dado un poco por la preservación, ¿verdad? De lo que se quiere analizar, ¿ya? Entonces, esto es un primero como cuestionamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con los sesgos de investigación o los intereses de investigación que también están reflejados en los análisis de genomas actuales, en todo caso. La mayoría de las poblaciones analizadas corresponden a individuos de Europa o de ascendencia europea. Luego también tenemos que pensar en el alto número de genomas que han sido analizados, ¿ya? Y en este gráfico lo que se observa es el número acumulado de genomas publicados, antiguos, ¿verdad? Desde sus inicios a la fecha, o hasta al menos 2024, o mediados del 2024, y vemos como la acumulación, ¿verdad? Aquí ya llegamos a como 12.000, ¿ya? Y partimos aquí un poquito y se disparó en algún minuto, ¿ya? Y este alto número de genomas analizados implica un gran número de muestras. Porque yo les decía que el ADN se va dañando con el tiempo, que hay una baja proporción o que está en baja proporción el ADN. Entonces, para tener 12.000 genomas, ¿cuántas muestras tuvieron que ser procesadas? Básicamente. Entonces, esa es la pregunta y ese es el cuestionamiento. ¿Y quién está pensando efectivamente cuántas muestras se están analizando? ¿Ya? Porque tenemos que pensar que es un análisis destructivo con un registro que es finito y fragmentario. ¿Ya? No es como que tenemos infinitos cuerpos, ¿verdad?, en contexto arqueológico. ¿Ya? Bueno, y ha sido tanto que incluso se ha hecho un paralelo con la fiebre del oro o con procedimientos industriales. O sea, básicamente y literalmente hay investigadores que hablan de industrializar el ADN antiguo. O sea, eso está textual en libros y papers, ¿ya? Donde básicamente entran muchas muestras y salen genomas antiguos y salen papers, ¿ya? Ese es como el modelo que ha sido altamente cuestionado por diversos investigadores en todo el mundo, la verdad, ¿ya? Porque nos hace cuestionarnos un poco qué viene primero, la pregunta de investigación o el número de muestras que estoy analizando, ¿ya?
¿qué justifica que yo destruya tantas muestras para tener más genomas antiguos publicados? ¿Ya? Y en parte, como esta locura, ¿verdad? O este interés por analizar ADN antiguo, por tener genomas antiguos, los más antiguos, mayor número de muestras, tiene que ver también con los resultados de estos estudios que en general tienen un alto impacto, ya tanto en el mundo académico como no académico. De hecho, se le ha llamado como celebrity science, así como la ciencia célebre, ¿ya? Salen las portadas de los diarios, salen las portadas de Nature Science, ¿verdad? Y justamente porque, como, claro, uno es la parte académica y lo no académico, y en lo no académico es interesante porque justamente algunas empresas que hacen estos test de ancestría venden un poco esa idea de que te pueden decir cuán vikingo eres. ¿Cachai? Como, o si tienes alguna conexión, ¿verdad?, con algún individuo del pasado. Por ejemplo, hace poco se secuenció el genoma, creo, no sé si de Mozart o Beethoven, pero estaba así como que hagamos comparaciones con individuos actuales, con las bases de datos y veamos si tiene parientes, ¿verdad? Entonces, esta idea, por más equivocada que sea, porque metodológicamente es equivocado, vende, ¿verdad? Genera interés, alto impacto y por eso se le ha llamado Celebrity Science, ¿ya? Bueno, y este vínculo con el presente también ha generado otros cuestionamientos, ¿verdad? Sobre todo en regiones geográficas donde existen comunidades de pueblos originarios o distintos pueblos indígenas que tienen vínculos con los territorios y con los sitios arqueológicos, por ejemplo, que se están estudiando, ¿verdad? Particularmente, claro, por el tipo de cuestionamientos que pueden generar, o sea, pensando en qué tipo de decisiones pueden las comunidades tomar respecto a sus ancestros y lo que perteneció a sus ancestros. No estamos solamente pensando en los cuerpos, también tenemos que pensar en los artefactos, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos esa parte, por otro lado, si es que se hace una investigación, cómo esa comunidad va a estar involucrada en la investigación, qué tipo de contribuciones va a hacer en la investigación, y finalmente pensar cuál es el alcance que puede tener esto, ¿verdad? Sobre todo cuando se hacen comparaciones entre comunidades y sitios arqueológicos. O sea, se hace un estudio de ADN de individuos actuales y de individuos en contexto arqueológico y se tratan de establecer ciertos vínculos, ¿ya? Lo cual de alguna manera nos hace pensar o como cuáles podrían ser los aspectos problemáticos de esto, y uno de ellos es pensar que ese análisis cuestione la autoidentificación que tienen esas comunidades, ¿verdad? Y no es como algo que simplemente se ha reflexionado de esa perspectiva, sino que literalmente algunas personas, algunos investigadores o incluso candidatos presidenciales han sugerido que la repartición de tierras o la identificación o quién se puede identificar como indígena, por ejemplo, tiene que pasar por un test genético, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas. Luego también, dentro de los cuestionamientos del boom genómico, existen esta idea de la reproducción de ciertas dinámicas de investigación que se han denominado extractivistas y coloniales, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos pensando en donde que hay equipos de investigación extranjeros, ¿verdad? Que manejan un poco el financiamiento y cómo se realiza la investigación, pero analizan muestras de diversas partes del mundo, ¿ya? Entonces, en ese como esquema, básicamente, los investigadores locales podrían tener algún rol menor, o depende de ahí de los acuerdos, pero básicamente son proveedores de materia prima. Y la investigación se hace casi el 100% en el extranjero, ¿ya? Entonces, otro de los cuestionamientos importantes que tienen este tipo de investigaciones. Y por último, nos lleva a hablar de ciertas asimetrías, ¿ya? Asimetrías en términos de regiones, como les decía, la región que realiza la investigación o el núcleo que realiza la investigación versus de dónde provienen los individuos que están siendo analizados, pero también entre disciplinas e investigadores, ¿verdad? En este caso, pensando que el ADN como que ha adquirido un poco un carácter de realidad objetiva, ¿verdad? Que nos va a decir la verdad de quiénes somos y de dónde venimos, y otras disciplinas son complementarias, ¿ya? Entonces también ha generado como un desbalance o asimetrías entre las disciplinas y entre los investigadores. Y aquí hay una imagen que representa un poco esta idea, pero también cuestionamientos menos académicos, pero igualmente acertados, ¿verdad? No tenemos el ADN antiguo como una realidad objetiva, pero el tipo de análisis que van a hacer, que van a hacerse de ahí, o el tipo de interpretaciones, es otra cosa.
Y claro, tanto así que salió este meme, que bueno, esta imagen salieron millones de memes, pero yo no la edité por si acaso, es literal, así como está, ¿eh? Pero sí, que tiene que ver con el dato que estamos generando y las interpretaciones que pueden derivar, ¿ya? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? O sea, yo les he hablado de como generalidades del ADN antiguo, algunas problemáticas asociadas, qué es lo que ha pasado en los últimos años con las metodologías, ¿verdad? Estamos hablando de genomas completos ahora, de cientos de miles de genomas en todo el mundo, pero ¿qué pasa en América? ¿Ya? Bueno, como veían en el mapa, en algunos mapas atrás, tenemos una distribución bastante particular, ¿ya? En América no hay tanta investigación, pero sí ya hay al menos 700 individuos, ¿ya? Y esto creo que debería actualizarse, creo que ya deberían haber unos 800 a la fecha de que hizo este, porque esta es una diapo un poco más antigua, pero bueno. Entonces, hay aproximadamente 700 individuos en América y la distribución está aquí en el mapita, ¿verdad? Si se fijan, hay ciertas regiones que han sido más o menos analizadas. Los individuos van desde tiempos históricos al Pleistoceno, 12.500 años. La más antigua está asociada a la cultura Clovis en Estados Unidos. ¿Ya? Y las preguntas de investigación han estado centradas principalmente en tiempos más tempranos. ¿Ya? O sea, esa tendencia ha ido cambiando un poco ahora porque justamente se generó muchos cuestionamientos, pero inicialmente uno de los temas centrales era el poblamiento del continente, por supuesto, de dónde venían estas poblaciones, cómo se instalaron, la divergencia temprana entre linajes, o sea, una vez que llegaron, qué pasó con esas poblaciones, diversos movimientos o migraciones internas tempranas, ya una vez que llegaron, se fueron diferenciando, se asentaron, ocurrieron algunas otras migraciones tempranas o no, y también han habido algunas historias regionales o más conexiones con poblaciones actuales, ¿ya? Y si nos centramos ahora solamente en Sudamérica, han habido tres focos de investigación, ¿ya? La región andina, principalmente Perú, un poco el norte de Chile y un poco de Bolivia, pero principalmente la zona cercana al Titicaca. La Patagonia también ha sido un foco de estudio y la costa este de Brasil. Ya son como las regiones en las que hay más individuos analizados, en las que se han realizado más investigaciones. Y en términos de pregunta, usualmente ha estado enfocado en investigaciones que están profundizando en la estructuración o diferenciación genética de los individuos en relación con distintas variables, ya que pueden ser de tipo geográfico, cultural y temporal, y vamos a ver algunos ejemplos. También algunos casos de continuidad genética, ¿verdad? O sea, las poblaciones se fueron diferenciando, ¿verdad? Con el tiempo y qué pasa en la realidad o qué ha pasado a lo largo del tiempo. Diversos tipos de interacciones, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, el Inca, por ejemplo, qué pasó cuando se desarrolló el Inca y empezó a expandirse, qué tipo de interacciones o cambios generó en Sudamérica, y también algunos movimientos a larga distancia. Y bueno, no voy a hablar así como específicamente de toda la investigación que se ha hecho, porque si no terminaríamos no sé a qué hora y no sé cuánto rato tenemos. Pero voy a sí mencionar algunos ejemplos concretos, ya como en relación a ciertos ejes temáticos, ¿ya? Por un lado, un tema importante y recurrente en todas las investigaciones y que es como lo primero que se hace usualmente en cualquier investigación de ADN antiguo, es evaluar la estructura poblacional y ciertos aspectos demográficos de las poblaciones, ¿ya? Y por estructura poblacional vamos a usualmente evaluar las diferencias genéticas que hay entre grupos, analizar patrones de similitud genética, etcétera, ¿ya? Entonces podemos pensar como en esta figurita que hay acá en la diapositiva, donde tenemos una población, ¿verdad? Que está delimitada ahí por el círculo. Con el paso del tiempo, por alguna razón, se generó alguna barrera y se empezaron a diferenciar dos subgrupos dentro de esa población. Y con el paso del tiempo se fueron diferenciando, etcétera, hasta que nosotros estamos analizando este punto, ¿verdad? Y podemos reconstruir este proceso, ¿ya? Entonces, ahí cuando estamos hablando de estructura poblacional. Y también podemos pensarlo como otros
cambios demográficos, ¿verdad? Que tiene que ver con cambios en el tamaño de las poblaciones, con migración o mestizaje. Y aquí, en este ejemplo, estaría graficado por una tercera población, ¿verdad? Que contribuyó a esta más chiquitita. O sea, más encima hay un cambio en el tamaño de las poblaciones y también la influencia de una tercera población, ¿verdad? Y eso también, si nosotros estamos analizando este punto en el tiempo, ¿verdad? Y tenemos estas dos representantes de estas dos poblaciones y además un representante o algo cercano a esta población, podemos inferir estos procesos también, ¿ya? Ya. Y uno de los, dentro del tema de estructura poblacional, ¿ya? Uno de los análisis iniciales, y toda publicación de antiguo tiene que tener tiene que tener este análisis, pareciera, es el análisis de componentes principales, ¿ya? En donde estamos básicamente reduciendo toda la variación genética a dos dimensiones, ¿verdad? Porque tenemos muchos individuos, muchas posiciones a lo largo del genoma, pero tenemos que de alguna manera darle sentido y una de las opciones es utilizar un análisis de componentes principales y aquí estamos graficando esto en dos dimensiones, ya PC1 y PC2. ¿Ya? Aquí cada puntito es un individuo, ¿verdad? Y sus coordenadas en los ejes de variación, que son aquí PC1 y PC2, como les decía. Entonces, lo que podemos ver inicialmente, sin yo decirles nada, son nubes de puntos muy cercanos, ¿ya? Esas nubes de puntos muy cercanos son individuos genéticamente más similares, ¿verdad? O sea, los individuos que están aquí son más similares entre sí que cualquiera de estos de acá con de acá, ¿ya? Bueno, fácil. Y también podemos identificar ciertas gradientes de variación, ¿ya? Entonces tenemos en PC1 como básicamente de este clúster de acá a este clúster de acá, y PC2, por ejemplo, tenemos de acá a acá, ¿ya? Gradientes de variación. Pero obviamente esto no nos dice absolutamente nada ahora, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a incorporar información. Y una de las primeras cosas que podemos incorporar es origen geográfico de los individuos, ¿ya? Estos son solamente poblaciones actuales, ¿ya? De distintas regiones de Perú, de Argentina y de Chile. Y ahora podemos ver que esos gradientes de variación que estábamos observando tienen que ver con geografía, ¿verdad? Tenemos PC1, que es un gradiente norte-sur en Sudamérica, ¿verdad? Tenemos aquí arriba solamente poblaciones de Perú, aquí tenemos algunas poblaciones de Argentina y aquí tenemos poblaciones del sur de Chile, ¿ya? Y luego tenemos este otro gradiente, PC2, donde tenemos individuos del norte de Perú versus el sur de Perú. Entonces también es un gradiente geográfico, de variación geográfica, ¿verdad? O podemos decir que la variación genética de estos individuos está asociada a un componente geográfico, ¿ya? Y este de acá es más genérico en Sudamérica y este es más específico de la zona actual del Perú, ¿ya? Y luego, obviamente, podemos sobre este eje, sobre estos ejes de variación, ver qué pasa con los individuos antiguos que se han analizado en esta región, ¿verdad? Y todos estos rombitos representan individuos antiguos, ¿verdad? Que no sé si logran ver los colores en el mapa, pero lo interesante es que al sobreponer la variación de antiguo con la de actual, lo que vemos es que los individuos antiguos también se ubican en posiciones similares en términos de geografía, ¿ya? Es decir, estos individuos de acá son del norte de Perú también y están más cerca de este clúster de población actual del norte de Perú. Lo mismo pasa hacia el sur, ¿ya? Hacia el sur de Perú, la zona del Titicaca. ¿Ya? Entonces, podemos ver cierto nivel de estructuración entre estas poblaciones, ¿verdad? Eh, tanto en actual como en antiguo, ¿ya? Y nos podemos preguntar desde qué época estamos viendo este tipo de estructuraciones, ¿ya? ¿Por cuánto tiempo se ha mantenido? Primero, ¿cuándo se empezó a identificar y por cuánto tiempo se ha mantenido? ¿Ya? Porque la hemos reflejado en actual, pero no sabemos qué pasa en la antigüedad. Y, por ejemplo, en este paper abordan un poco esta idea, este es un paper del 2020, en donde se analizaron muchos individuos de la zona de Perú y unos pocos del norte de Chile, ¿verdad? Y en este caso estoy mostrando justamente algo parecido, un análisis de componentes principales, ¿verdad? En donde además aquí todos estos puntitos de colores que representan individuos antiguos están coloreados de acuerdo a latitud. Entonces lo que estamos aquí destacando es justamente esa asociación entre la variación genética y la variación geográfica, ¿ya? Y claro, tenemos individuos desde el norte de Perú al centro hasta el sur del Titicaca, básicamente. Y esta estructura, básicamente, que también se ve reflejada en poblaciones actuales, se comenzó a formar desde el 5800 antes del presente, ¿ya? Estas fechas están básicamente determinadas por las fechas que tienen los individuos.
¿ya? O sea, desde esa fecha a la actualidad es que consistentemente se observa este tipo de variación, ¿ya? Luego tenemos este otro estudio del 2023, donde ahora solamente se analizaron individuos de Machu Picchu, ¿ya? Y lo interesante de este es que también tenemos este análisis de componentes principales, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos destacando no es como estas diferencias un poco de afinidad genética en términos en relación a una variante geográfica, sino que lo que estamos destacando es que los individuos de un mismo sitio ocupan distintas posiciones en ese gradiente de variación. Entonces, estamos hablando de un mismo sitio, que es Machu Picchu, pero todos los individuos, o la mayoría de los individuos, ocupan distintas posiciones en ese gradiente y por lo tanto destacamos un poco la diversidad de individuos que están enterrados en ese mismo sitio. ¿Ya? Y obviamente eso tiene que ver con varios aspectos culturales, con el desarrollo de Inca, etcétera, ¿ya? Pero es otra forma de utilizar este mismo análisis, pero para responder a otra pregunta. Y los voy a dejar hartos de análisis de componentes principales, pero es que es lo que más se ocupa. Aquí hay otro ejemplo de un paper del 2020, pero ahora está solamente centrado en Patagonia, ¿ya? Y aquí vemos este mismo tipo de análisis, ¿verdad? Aquí la distribución de las muestras, que no sé si alcanzan a ver, pero lo interesante es que aquí no solamente hay un patrón geográfico, sino que también siguen un patrón de diferenciación que tiene que ver con la dieta, la economía y los grupos lingüísticos, ¿ya? Entonces, si seguimos los colores aquí van a representar individuos que están asociados a distintas zonas geográficas, ¿verdad? Y también hay cierto nivel de estructuración que tiene que ver con variables geográficas, dieta, economía y grupos lingüísticos, ¿ya? Ahora, obviamente, este tipo de conclusiones que yo les estoy dando parte por este tipo de análisis, pero está alimentada por otros análisis también. Ya yo solamente estoy simplificando un poco y destacando la contribución que este tipo de análisis tiene en términos visuales. ¿Ya? Ya. Suficiente de estructuración poblacional. Ahora quisiera destacar algunas otras cosas para o las que se ha implementado el ADN antiguo. Y una de ellas, que resulta bastante relevante en la antropología física, es la estimación de sexo, ¿verdad? Pero la estimación de sexo es una de las primeras cosas que se hace en cualquier análisis, ¿verdad? Lo primero que tienen que aprender es a estimar sexo y edad, ¿verdad? En algunos casos, eso sí, es muy difícil hacer esa estimación, ya sea porque no están los elementos diagnósticos o porque estamos ante individuos juveniles, ¿verdad? Entonces se hace más complicada la estimación y se ha ocupado el ADN antiguo en varios contextos justamente para hacer esta estimación, ¿verdad? Y sobre todo cuando no es posible hacer la estimación morfológica, lo cual como que nos abre distintas posibilidades, ¿verdad? Por un lado, podríamos pensar en investigaciones que permitan adecuar protocolos de estimación morfológica, ¿verdad? Nosotros ocupamos una técnica molecular y contribuimos con esa información a un estudio morfológico, ¿ya? O contribuimos con ese dato. ¿Ya? Eh, y también lo interesante es que ha contribuido, bueno, esto por un lado es como lo más básico que se puede hacer, ¿verdad? Pero por otro lado también podemos problematizar un poco más esta situación, ¿ya? Porque en algunos casos ha contribuido a debatir roles de género. ¿Ya? En América esto no se ha visto tanto, pero sí se ha visto en algunos casos en Europa, ¿verdad? Sobre todo con un supuesto guerrero vikingo, ¿ya? Y de hecho creo que hasta salieron libros y películas y series, no sé, que se asumía, como estaba con todo, como con las armas y todo el ajuar como de guerrero vikingo, se asumía que era un individuo masculino. Se hizo un análisis de ADN antiguo y se descubrió que era una mujer, así, o era XX, ¿ya? No podemos saber exactamente cómo se identificaba, pero generó como gran controversia ese caso, tanto así que ha generado como series y libros, básicamente. Entonces, es un caso interesante básicamente de la aplicación o el alcance que pueden tener este tipo de estudios. ¿Ya? Y como les decía, en Sudamérica la aplicación de ADN antiguo para la estimación de sexo ha sido usualmente un análisis secundario, la verdad, parte de una caracterización general y usualmente está enterrado en el material suplementario, pero eso básicamente abre más posibilidades, básicamente como que hay ahí un espacio, ¿verdad?, para hacer múltiples cosas. Y claro, una de las aplicaciones, como que el único ejemplo que encontré en América, de hecho no tiene que ver con ADN, pero tiene que ver con análisis de proteínas. ¿Ya? En el caso de que se analizaron algunos individuos bastante tempranos que también estaban asociados a herramientas de caza,
y no se había podido estimar el sexo, pero se asumía que era un individuo masculino y a través de un análisis molecular, que no era de ADN, pero era de proteínas, se observó que era un individuo femenino. Y no sé si recuerdan, como un dibujo así como de una cazadora en la zona andina, ahí como, ya, ese es el caso, si les suena, se me olvidó poner la foto. Pero ahí está, esa es la imagen, básicamente. ¿Ya? Bueno, em, sí, hay algunas otras cosas, ya no necesariamente en Sudamérica, pero un poco más hacia la zona norte, ¿verdad? Que vale la pena mencionar. Este es un caso, un estudio del 2024, ¿ya? En donde se analizaron estudios de un sitio que se llama Chichén Itzá, que es un asentamiento maya. Y se analizaron individuos que fueron sacrificados y depositados en unas cisternas subterráneas que se llaman chultún, ¿ya? Se analizaron en total 64 individuos que eran subadultos, entonces no se podía hacer la estimación de sexo o era más difícil hacer la estimación de sexo morfológica. Y lo interesante es que todos los individuos que se recuperaron, o que para los que se analizó DNA, fueron identificados como masculinos. ¿Ya? Entonces, esa idea, un poco, y aquí en el texto no lo alcanzan a ver, pero se discute un poco que en las crónicas se hablaba de la doncella que era sacrificada. Y aquí son todos individuos masculinos y subadultos, ¿ya? Entonces, ayuda a debatir un poco estas ideas que tenemos, expectativas que tenemos respecto a la edad y sexo de los individuos sacrificados. Y este es un ejemplo más sencillo, pero que también sirve como para graficar la utilidad, ¿verdad? En este caso es otro sitio también asociado a Maya, pero en Guatemala, en donde se analizaron solamente 7 individuos. Este es un análisis súper preliminar, ¿verdad? Pero lo interesante de este análisis, y que está aquí en la tabla, es que hay múltiples formas de hacer la estimación de sexo a través del ADN. No hay un solo método, hay múltiples métodos y todos los métodos tienen cierto nivel de error. ¿Ya? Obviamente todos se basan en contar básicamente cuántos fragmentos de ADN tenemos en X y cuántos en Y y en eso hacer una razón, ¿verdad? Pero tienen como distintos algoritmos. Entonces uno puede utilizar distintos métodos, compararlos, ¿verdad? Y llegar como a un resultado un poco más sólido respecto a si es que el individuo era XX o XY, ¿ya? Entonces este es un análisis súper preliminar, pero no por eso deja de ser menos interesante y contribuye a la caracterización demográfica de un sitio pobremente caracterizado, ¿ya? Ya. Finalmente, voy a hablar un poco de otro tema que tampoco ha sido muy abordado, pero que me parece súper interesante, que tiene que ver con el parentesco, ¿ya? Nuevamente también es interesante esto porque, más interesante que el tema de sexo, porque hay muchos métodos para hacer esta estimación, ¿ya? En base a ADN antiguo, específicamente ADN antiguo, ¿ya? O sea, como que han salido de verdad, yo creo que hay unos 5 o 6 como programas que permiten hacer estas estimaciones, ¿verdad? Y lo interesante es que no solamente nos permiten estimar si es que los individuos están relacionados biológicamente o no, sino que además nos pueden indicar qué tipo de relación tenían, ¿ya? Estamos hablando de relaciones biológicas de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Primer grado sería, por ejemplo, padre-hijo, ¿ya? O madre-hija, no sé. Segundo grado, por ejemplo, serían primos, ¿ya? Y así. Creo que los últimos programas llegan hasta cuarto grado, ¿ya? Y esto genera como ciertas problemáticas interesantes porque por un lado encontramos parientes y es como que sí, tenemos a la familia, pero eso es nuestro concepto de básicamente de cómo nos relacionamos ahora. O sea, si tenemos individuos biológicamente cercanos, tienen que ser una familia, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces genera como problemáticas interesantes, ¿verdad? De cómo interpretamos las relaciones biológicas de parentesco, ¿verdad? Y cómo entendemos estas estructuras familiares del pasado. ¿Ya? Entonces no es tan fácil la interpretación nuevamente. Nosotros podemos encontrar individuos que están relacionados, pero no necesariamente va a ser la familia que nosotros estamos como, o el concepto que tenemos de familia. Y en este paper del 2024 de Chichen Itza también se utilizó una de estas aproximaciones, ¿ya? Y lo interesante, bueno, que les decía que además de que todos los individuos son masculinos, es que hay 2 pares de gemelos idénticos, ¿ya? Y otros 9 pares de parientes cercanos, entre primero y segundo grado. En total, aproximadamente un 25% de los individuos analizados eran parientes cercanos en términos biológicos, pero en el paper se discute más bien el tema de los gemelos idénticos, por el simbolismo que habría tenido sacrificar individuos que son físicamente idénticos, ¿ya? Y claro, porque encontrar 2 pares de gemelos idénticos igual es como, es raro.
sea, en términos de ADN antiguo, yo creo que este debe ser el tercer caso que se encuentra en el mundo, ¿ya? Ya. Y otro caso fue publicado el 2024, ya este es un poco más cercano de la costa norte del Perú, que está asociado a la Señora de Cao, que es un entierro enorme que está en la costa norte de Perú asociado a Moche, ya es como un entierro de élite mochica. ¿Ya? Y se analizaron distintos individuos del entierro principal y de todos los individuos que lo acompañaban, ¿ya? También hay un análisis de componentes principales donde podemos ver que todos los individuos, que son estos puntitos que están aquí en negro, estas estrellitas negras, están efectivamente en la parte como norte del gradiente, ¿ya? Pero lo interesante es el análisis que hicieron de parentesco, ¿verdad? Porque una de las cosas que se discute en esta publicación es que el parentesco era un factor clave en la mantención de la autoridad política en la sociedad moche, ¿ya? Entonces se analizó a la señora de Cao, que se asume que es parte de la lid mochica por todo el entierro, el contexto en el que está, y diversos individuos que están asociados al entierro. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Bueno, aquí no sé si alcanzan a ver esta figurita, pero básicamente son las relaciones de parentesco de todos estos individuos. Y tenemos que B3 es la señora de Cao, que la verdad es que yo tampoco no veo dónde está. Esta, ¿verdad? Ya, ya, esa es la señora de Cao, ¿ya? Y tenemos a B1, que sería su hermano, biológicamente hablando. Tenemos a B1 y B1S, que potencialmente son padre e hijo. Tenemos a B1, B4, B3, B4 y B3, B1S, que potencialmente son parientes de segundo grado, y luego tenemos otro par que son potencialmente parientes de tercer grado. Entonces, esto tiende como a contribuir un poco justamente a esta hipótesis de la relevancia del parentesco, en este caso sí estamos hablando como de parentesco biológico cercano, en la mantención de la autoridad política en la sociedad moche, ¿ya? Es un caso también interesante. Y algo un poco más cercano, esta imagen probablemente le parece conocida a algunas personas. Esto es algo que no está publicado, entonces por eso está puesto de esta forma, sin título ni nada, pero esto tiene que ver con un análisis que se hizo de relaciones de parentesco con el sitio del Olivar, ¿ya? Entonces el sitio del Olivar, ustedes sabrán, es un cementerio bastante grande que se encontró en la ciudad de La Serena, ¿verdad? Ya hay una publicación del profesor Retamal. Se analizaron un total de 25 individuos de este sitio, ¿ya? Entonces, lo que hicimos también es aplicar distintos métodos para evaluar las relaciones de parentesco de los individuos y efectivamente encontramos que habían 10 pares de individuos que eran parientes cercanos. Además, 8 de esos 10 pares tenían el mismo DNA mitocondrial. ¿Ya? O sea, yo les decía que el DNA mitocondrial es de herencia materna, entonces en nuestra cabeza inmediatamente pensamos así como parentesco por línea materna, y como matriarcado. Eso es la concepción que nosotros tenemos, no necesariamente es así, pero es como un poco la figura que nos pintamos, ¿verdad? Y además aquí tenemos el caso de 4 individuos del sitio que entre todos son parientes, ¿verdad? En primero y segundo grado, y que todos estos 4 individuos tienen el mismo ADN mitocondrial. ¿Ya? Entonces, como que refuerza un poco esa idea. Obviamente, la interpretación que derivamos de esto tiene que ir madurando con el tiempo, ¿verdad? Pero es un caso interesante y un poco más cerca, ¿verdad? De casa. Bueno, entonces eso es un poco con los ejemplos, ya algunas cosas que quería mostrarles como de implementación de justamente del antiguo, particularmente en Sudamérica, y quiero terminar ahora con algunos de los desafíos de la investigación paleogenética que tenemos en la región, ¿ya? Primero pensando en la historia de la investigación, ¿ya? Y quiénes hacen y qué investigan, ¿ya? Yo les hablaba en un momento de la diferencia entre DNA nuclear y DNA mitocondrial y cómo en cierto momento todos empezaron a estudiar DNA nuclear y genomas, etcétera. El DNA mitocondrial se sigue analizando, ¿verdad? Y se ha seguido analizando y se seguirá analizando y es un marcador muy relevante, ¿verdad? Para reconstruir la historia evolutiva de las poblaciones en Sudamérica y en distintas partes del mundo. ¿Ya? Entonces aquí, en este gráfico, lo que vemos son distintas líneas, ¿verdad? Entonces tenemos, primero que nada, el símbolo, que no sé si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Estas dos líneas de acá corresponden a todos los estudios que se han hecho con ADN mitocondrial, ¿ya? Hasta el 2024, ¿ya? Desde sus inicios, ¿verdad? A finales de la década de los 90, ¿verdad? Hasta el 2024. Y estos de acá corresponden a los de genomas completos, ¿ya?
y parten desde el 2010, ¿ya? No, mentira. En, más adelante porque solamente Sudamérica, perdón. 2018, 2018, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos ver es que claramente hay muchas más cosas de ADN mitocondrial que de ADN nuclear, ¿verdad? Pero lo interesante es que ahora los colores representan trabajos que se han realizado por investigadores en Latinoamérica versus fuera de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, en el celeste tenemos los trabajos que se han realizado por equipos de investigación en Latinoamérica y en amarillito los que se han realizado por investigadores fuera de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, lo interesante es ver primero la curva de DNA mitocondrial, ¿verdad? En donde básicamente sostenidamente equipos de investigación, tanto locales, ¿verdad?, de Latinoamérica como extranjeros, han contribuido a la investigación desde muy temprano, ¿verdad? Desde sus inicios prácticamente, ¿verdad? Algunas bajas por aquí, pero luego repuntando, ¿ya? Y esto es muy contrastante con la realidad de lo nuclear o de lo genómico, ¿verdad? En donde aquí tenemos esta línea que representa las investigaciones lideradas por equipos extranjeros, subiendo ahí de forma bien pronunciada, versus lo que ha ocurrido con investigadores latinoamericanos, ¿verdad? Donde hay muy pocos estudios liderados por investigadores latinoamericanos. Y esto no necesariamente es por falta de equipos de investigación. Están. Hay gente haciendo investigaciones en Antigua Latinoamérica, trabajando principalmente con DNA mitocondrial, pero existen. Y aquí en este mapa, no sé si alcanzan a ver los puntos, pero los puntos representan los lugares donde hay laboratorios de ADN antiguo en Latinoamérica que realizan esta investigación. Entonces, no es por falta de trayectoria, no es por falta de investigadores o básicamente de gente que realice la investigación. Tiene que ver un poco por las asimetrías que hay básicamente entre lo que llamamos sur global y norte, ¿verdad? Y aquí en este mapa vemos como un poco más detalle del número de investigaciones, ¿verdad? En este caso, realizada por investigadores locales y aquí por investigadores extranjeros, pero por país. ¿Ya? Entonces, lo interesante es ver que en el caso de Argentina, por ejemplo, hay mucha investigación realizada en Argentina por investigadores locales, ¿verdad? Los colores más oscuros representan más publicaciones, básicamente, versus investigadores extranjeros, pero en Perú, básicamente, principalmente son investigadores extranjeros que tienen colaboradores locales, pero son principalmente investigaciones lideradas por investigadores extranjeros. Entonces, esto nos permite ver el detalle de cuál es la realidad en el país. En el caso de Chile no estamos tan mal, la verdad, igual hay harta investigación, así que, claro, no es tan contrastante, pero los casos más contrastantes serían Argentina y Perú en este caso, en este contexto. Ya. Y claro, abordando un poco cómo explicamos estas diferencias, ¿verdad? Bueno, hay obviamente muchas situaciones que contribuyen o muchas problemáticas que contribuyen, ¿verdad? Y uno tiene que ver con los fondos de investigación. O sea, sabemos que tenemos menos fondos de investigación, una proporción bastante menor del Producto Interno Bruto está dedicado a investigación y desarrollo, ¿verdad? Y estas curvas representan eso. Entonces acá arriba tenemos Estados Unidos y países de Europa y acá abajo recién tenemos a Chile y a Latinoamérica. Entonces el, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se va efectivamente a investigación es mucho menor. ¿Ya? Luego, los costos de hacer investigación y los tiempos de hacer investigación acá también son más extensos. ¿Ya? Y aquí con Margarita tenemos, y con Mauricio tenemos la experiencia de pedir reactivos que en Estados Unidos llegan en la semana versus acá que se demoran 3 meses. ¿Ya? Entonces, eso extiende los tiempos de investigación y eso tiene un costo. Y a veces un costo concreto en el kit, ¿verdad? Cuánto cuesta ese kit y también un costo de la investigación, ¿verdad? Porque nos estamos demorando mucho más en hacer las cosas. Luego también el acceso a tecnologías y conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, las técnicas de secuenciación. Las técnicas de secuenciación que estamos ocupando actualmente en DNA antiguo, no existen esas máquinas en Chile. Parece que no existen en Latinoamérica. No sé si existen esos monstruos de Illumina en Latinoamérica, quizás en Brasil, pero todas las muestras tienen que ser enviadas al extranjero con los costos que ello implica. O sea, has estado 6 meses trabajando en el laboratorio, con todos los costos que implica por los fondos y los tiempos, etcétera, y luego tienes que mandar tu muestra por FedEx al extranjero con el riesgo de que se pierda. ¿Ya? Entonces, igual como que eso también genera una problemática o un estrés adicional, ¿verdad? Y esto, no sé si curioso, pero lo odioso de esto más encima es que, pese a todo esto, somos medidos de la misma forma. O
sea, tenemos igual el principio de publicar o morir, básicamente. No somos medidos de una forma distinta por todas las problemáticas que tenemos, sino que se nos exige de la misma forma y tenemos que también entrar en esta competencia por publicar, publicar, etcétera. ¿Ya? Ese es el cómo se mide nuestro reconocimiento, ¿verdad? En ciencia. ¿Ya? Y bueno, finalmente algunos aspectos un poco más metodológicos, ya que tiene que ver, que también generan desafíos en términos de investigación, tiene que ver con cómo se producen los datos, ¿ya? Porque hay distintas formas de producir datos en el DNA antiguo, ¿ya? Podemos tratar de generar información de todo el genoma o podemos limitarnos a 1.2 millones de posiciones, ¿ya? Y hay un kit comercial que te permite hacer esto, ¿ya? Entonces, el kit comercial, obviamente te lo venden, es bastante caro y no necesariamente te asegura tener este 1.2 millones de posiciones, pero sí te ayuda a lidiar con lo que les mencionaba al principio de la proporción de ADN, ¿verdad? Que es efectivamente del individuo que estás analizando. Este tipo de protocolos, ¿verdad? Con este kit comercial te permite un poco sobrepasar esa problemática, ¿ya? Pero bueno, el punto es que uno de los problemas metodológicos de esto es cómo efectivamente se eligieron esas posiciones, ¿ya? Esas posiciones tienen que ser variables, ¿verdad? Para que sean informativas. ¿Y son variables dónde? Porque lo que es variable en Europa no necesariamente podría ser variable acá, no necesariamente va a ser variable en África, ni tampoco en Asia. Entonces, ¿qué posiciones, básicamente, o cómo fueron elegidas, ¿verdad? Podría generar distintos sesgos, ¿ya? Y ha sido muy aplicado en Europa, con mucho éxito. Todos los individuos de Europa, yo creo que el 80% de los individuos de Europa están generados con este kit comercial, ¿verdad? Y en Latinoamérica también se ha aplicado. Ya en este mapa estoy diferenciando justamente eso. Los rojitos son los que se han utilizado con este kit y los verdes con esta otra metodología que uno extrae todo lo que puede, básicamente. Y lo problemático de esto es que vemos que de las posiciones que se están recuperando en América, hay un 30 o 40% que caracterizamos como monomórficas, es decir, no son variables. O sea, yo estoy generando millones de posiciones, pero el 30 o 40% lo tengo que votar porque no me sirve para entender la variación en Latinoamérica, ¿ya? Y hay un gráfico un poco más específico respecto a eso, pero no les voy a dar la lata específicamente con esto, pero que refleja esta idea, ¿verdad? Que un porcentaje importante de las variantes que se están generando y que están disponibles para análisis simplemente no sirven para analizar poblaciones latinoamericanas, ¿ya? Bueno, y finalmente para terminar, algunas notas positivas, ¿ya? Bueno, tenemos ciertamente como región, ¿verdad? Diversas problemáticas comunes, ¿verdad? Lo cual también, claro, lo podemos tomar de distintas formas. Si lo tomamos de una forma más positiva, podemos considerarlo como oportunidades de colaboración y formación, ¿ya? Establecer redes de intercambio, establecer colaboraciones entre la gente de la región, por ejemplo, en lugar de ir a investigar o necesariamente mandar muestras al extranjero, ¿verdad? También otras cosas importantes o que podemos hacer es visibilizar la investigación regional, la de nuestros colegas, básicamente, en lugar de estar siempre reflejando la investigación de investigadores extranjeros, ¿verdad? Incentivar distintos tipos de intercambio académicos, ¿verdad? Contribuir a la formación de equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Y en pro de todos estos aspectos, por ejemplo, hacer aquí un poco de propaganda porque se va a realizar la reunión de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica junto con el coloquio Juan Comas, que es un coloquio que lo organiza la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, es un congreso gigante. Entonces se van a organizar estos dos congresos juntos en Cholula, en México, a fines de noviembre de este año. No, mediados de noviembre de este año. Sí, finales por ahí. ¿Ya? Entonces, son oportunidades de colaboración interesantes, ¿verdad? Y también hay otras iniciativas un poco más chiquitas, ¿verdad? Pero que tienen que ver con esta red de investigadores que se llama Balance, que incluye investigadores de Argentina, de México, de Chile y de Uruguay, ¿verdad? Y que justamente lo que estamos haciendo, porque soy parte de esa red, es contribuir un poco a justamente la problematización de estas asimetrías que vemos en términos regionales, en términos disciplinares, asociado a ADN antiguo, pero principalmente asociado al manejo y cuidado de cuerpos humanos en contextos arqueológicos. Así que con eso creo que terminé.